Bueno, buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de este espacio en vivo, Levántate y Resplandece. Les saludo en el nombre de Jesús. Espero que esta noche estén todos en casa, estén cómodos. Hoy les traigo una breve reflexión. Hoy no vamos a estar mucho tiempo, estaremos aproximadamente unos 30 minutos. Y bueno, sí me gustaría, antes de empezar, pues pedir que todas las personas que están conectándose pues puedan reportar si el audio es bueno, si se escucha bien, si se escucha claro, porque es importante que se escuche bien. De acuerdo, bueno, pues les quiero saludar en el nombre de Jesús. Mi nombre es Antonio Maya y aquí estoy para servirles. Y bueno, ya son las 12:23 de este recién estrenado 14 de marzo y estamos entrando en el Ecuador de este mes de marzo. Estamos ya colindando, estamos entrando ya casi en la primavera, ya se empieza a notar la buena temperatura. Y bueno, yo esta noche tenía una inquietud, quería compartirla con todos ustedes a través de este medio de Facebook Live y en estos estudios de 7 Radio 7. Amén. Antes de nada quisiera comenzar con una oración dándole gracias al Señor por este privilegio de poder servirle, por este privilegio de poder predicar su palabra, por este privilegio de poder serle útil en este tiempo tan difícil, en este tiempo de tanta incertidumbre. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por poder estar aquí delante de tu presencia, porque tú eres omnipresente, Señor, y tú estás en todo lugar. Yo te ruego, Señor, que en esta noche, Señor, tú puedas usarme. Ayúdame, Señor, a ser útil, Padre, a poder usar las palabras correctas para que todas las personas puedan entender este consejo, este mensaje, esta enseñanza que viene de tu parte, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra tal y como tú quieres que la entendamos. Ayúdanos a quitar todo prejuicio, ayúdanos a quitar todo esquema humano
todo lo aprendido, Señor, que no viene de ti, para no interpretar la Biblia, sino entenderla, Señor, tal cual tú inspiraste a estos autores, Señor, y los moviste, Señor, a escribir, para que pudiéramos entender parte de todo ese misterio, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a pasar de esa zona de subsistencia, Señor, y poder llegar a esos propósitos, Señor. Ayúdanos a atrevernos a pasar de esa línea de comodidad, Señor, de no apostar, de no echar toda la carne en el asador, Señor, y poder ser útiles y poder eclosionar esas cápsulas que has depositado en nosotros, esos dones, para que podamos dar fruto al 100%, Señor. Bendigo la vida, Señor, de todos mis hermanos, de todo el grupo, Señor, de Levántate y Resplandece, de la Iglesia, Señor, también. Te doy gracias, Señor, por todas aquellas personas que nos cuidan, que velan por nosotros, que oran, Señor, por el pastor Sano, Señor, por la Iglesia de Manaín, Señor, también. Te damos gracias, Señor, por toda la obra, Señor, porque la obra es tuya, Padre. Te damos gracias por todo y en todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues en esta noche yo les traigo una reflexión, tomando como referencia cómo el Señor, cómo fue la actitud del Señor cuando estuvo entre nosotros, ¿no? Nosotros tenemos muy reciente esos 3 años de ministerio, pero previamente a esos 3 años de ministerio hubo un año de preparación, hubo un tiempo de popularidad, ¿verdad? Lo hemos reflejado en los evangelios, en Mateo, y luego ese tiempo donde Él con pasión se entregó como expiación, ¿no? por rescate absolutamente de toda la humanidad y de todo aquel que decide creer en Él. Dice así en el libro de Apocalipsis, en el verso 3, dice: yo estoy a la puerta y llamo, y todo el que me abre, yo entro, hago morado con Él y ceno. Es así parafraseando la Biblia. Pero si bregamos con ese versículo, podemos ver la intención o el carácter del Señor, de cómo el Maestro trataba a los discípulos, cómo nos discipulaba. He aquí yo estoy a la puerta. Está hablando de espera, está hablando de paciencia, está hablando de respeto hacia la persona que decide abrir o no abrir. He aquí yo estoy a la puerta. Luego dice, y llamo. El Señor llama. No, a mí, Antonio, a mí no me llama. El problema está en cuando no escuchamos, en cuanto prestamos oído a todos los deleites de este mundo. Pero Dios llama a tu puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice que el que abre, ahí, Señor, está respetando esa parte de tu voluntad, esa parte volutiva que Dios dota al hombre de poder decidir. Tú decides si abres o no abres. Si tú decides abrir, el Señor entra, hace morada. ¿Y qué significa hacer morada? Es que convive contigo, tiene intimidad contigo. No es un visitante que viene a tomar café y se marcha. Está hablando el texto de que hace morada. Vamos a ver, ahora no lo vamos a hacer porque si no, por redimir el tiempo, por no ser tan largo esta enseñanza, cuáles son los significados de la palabra morar. Morar está hablando de un largo tiempo. Morar está hablando de hacer vida, de hacer casa, de hacer morada. Y dice, y cenaré con él. ¿Qué significa cenar? Es algo muy íntimo, es algo que no lo haces con cualquiera, compartir una mesa. Es algo muy de la vida cotidiana y va mucho más allá de lo que podemos entender en nuestra psique, que es cenar, sentarte y comerte un plato de comida. Está hablando de que Él quiere tener intimidad contigo y tener un trato de tú a tú, no un trato por encima, no un trato de enseñoreamiento, no un trato de que yo me pongo por arriba y te miro con altivez. Lo vemos a lo largo de todos los evangelios cómo es el carácter del Señor, y puedo enumerar tantos pasajes bíblicos donde Él se sitúa al lado. Otra característica también del Paracleto, del Espíritu Santo, ¿no? Que es el que se pone al lado. El Señor se pone al lado, el Señor es amigo. Es en el Señor en el cual nos sentimos amados, nos sentimos respetados,
nos sentimos queridos, nos sentimos adecuados, nos sentimos atendidos. Y eso es muy importante, de entender ese concepto y tomar como referencia cómo el Señor nos trata y cómo vemos en las Escrituras que el Señor trató a los discípulos y trató a amigos que tampoco eran ministerios, ¿no? Como pudo ser Lázaro, ¿verdad? Como pudo ser aquel que estaba subido en el sicomoro, ¿verdad? Zaqueo, ese recaudador. Baja, que esta noche tengo que cenar contigo. Y quizás esta noche sea la noche en la cual, cuando ya son las 12:30, quizás sea tarde, pero es un momento bueno de reflexionar sobre cuando el Señor te llama y decides abrir esa puerta. Es el tiempo de que abras esa puerta. Amén, para que tú puedas también ser partícipe, puedas descubrir a qué el Señor te llamó y que puedas hacer, como dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno conforme el don que haya recibido, ministrelo a los demás. Todos estamos llamados al ministerio. Hay por ahí muchas corrientes que dicen, el ministerio, yo tengo el ministerio, tú tienes el ministerio, ese no lo tiene. El ministerio es algo que Dios capacita al hombre a través del Espíritu Santo. Porque el ministerio es formar parte de ese cuerpo orgánico que es la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo que se compone de partes. Hacemos un símil con el cuerpo humano, cabeza, tronco y extremidades. Y vamos a imaginar, ¿qué pasaría si solamente estuviera activa la cabeza y todo el cuerpo estuviera arrastrado por la cabeza? Andaríamos como los zombies. Por eso Dios usa a todos los miembros activos que hay en una iglesia, porque es algo orgánico, porque es un cuerpo. El cuerpo se apoya sobre los pies, las rodillas articulan cada paso, las caderas reparten el peso, ¿verdad? Los brazos hacen de contrapeso. Y los brazos pues también tienen herramientas, tienen dedos, tienen articulaciones que hacen útil al cuerpo. El cuello te puede hacer girar para tener una visión más periférica. Por eso cuando observo muchas veces en las iglesias de que hay creyentes o simpatizantes que están pasivos, simplemente tienen una vida pasiva de casa, culto, culto, casa. Los que hacen todo lo que hacen todas las ministraciones son 2 o 3. Lógicamente tiene que haber una cabeza pensante, tiene que haber una cabeza la cual el Señor guía, para que a su vez guía todo el cuerpo. El cuerpo es guiado por la cabeza, por la mente, por la visión. Pero no hay más un miembro más importante que otro. Parafraseando la Biblia, habla de que incluso los miembros más pequeños tienen que ser los que sean más cuidados y también son útiles. No hay que despreciar nunca al menos visto, al que menos protagonismo tiene. Siempre queremos, como decía Pablo en Corintios, no, todos queremos hablar en lenguas, todos queremos los dones, los más vistos, todos hablamos en lenguas, todos queremos hacer profecía, cada uno procura el mejor don, pero al final del capítulo 12 hace un preludio al capítulo 13. Procurar los mejores dones, pero yo os muestro un camino aún más excelente, el del amor. Y este camino, el del amor, no surge sino por una relación, por una morada, por cenar con el Señor. Pone en nosotros esa materia prima que es el amor, que es la que nos hace aceptos y lo que nos hace ser útiles para la obra, para el ministerio. Amén. Por eso yo traigo 7 puntos de cómo tiene que ser un pastor, un maestro, si quizá a lo mejor estás en la escuela dominical también, o simplemente eres un padre, o eres madre, o estás a cargo de los niños. Estos 7 puntos de cómo tiene que ser un maestro, un líder, alguien que ministra, simplemente un padre, como he dicho antes. Es alguien que preside, es alguien que se pone por delante, es alguien que se niega a sí mismo y se pone en primera instancia para beneficiar a los que están detrás. Es alguien que está cuidándose, es alguien que intenta representarnos de una manera vanidosa, sino de una manera en santidad, apartándose para el Señor,
porque representa de alguna manera, ¿verdad?, al Señor. Todos los que estamos al frente no podemos comer ni podemos llevar una vida natural, pues como la gente que se mantiene ahí en el lugar del valle, como digo yo, pues comiendo todo tipo de alimento, participando de las cosas de este mundo. Cuando uno decide servir al Señor, como dije en otras ocasiones, como dije en la iglesia predicando, el catering cambia. Tu catering tiene que cambiar, tu alimentación tiene que cambiar. Tú tienes que hacer habitual lo que la gente normal tiene por ocasional. Tener intimidad, buscar del Señor. Amén. Punto número 2. Es un guía. Tenemos que guiar. Es muy importante cuando nosotros guiamos, es que nosotros nos guía también el Espíritu Santo. Es muy importante entender que todo lo que nos han enseñado, que todo lo que hemos visto de nuestros antecesores, que está muy bien, que son esquemas que nos enseñan a caminar por un camino correcto, pero la guía del Espíritu Santo es la más importante, es la que no tiene piedras de tropiezo, es la que no te induce a error, es la que te va a marcar, es el GPS que te va a llevar a arribar a ese destino. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, a todos los que tú quieres que te sigan o tú quieres guiar, va a ser el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Te va a llevar por buen camino, no vas a tener duda. Aunque somos humanos, siempre llega el momento de ser dubitativo. Forma parte del carácter del ser humano. El momento de la prueba, el momento de la dificultad, empezamos a tirar de nuestros propios recursos. Pero qué importante es que los recursos son importantes, pero no son determinantes, sino que la guía nos lleva a buen puerto. Es el Espíritu Santo quien llevó a Pablo, a Saulo, a ese lugar en la calle recta, para que con esa ceguera pudiese llegar a conocer, pudiese llegar a entender cuál era el propósito y a ser bautizado. Fue el Espíritu Santo quien lo guió. Amén. Tenemos que ser imitadores. Por eso cuando nosotros somos guiados, como lo era Pablo, decía: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Punto número 3. Ser un consejero. Y ser un consejero, podemos aconsejar, perdón, podemos aconsejar en base a nuestra propia experiencia, en base a las experiencias de los demás, nos ayudan, claro que sí. Pero cuando nosotros aconsejamos conforme a la palabra de Dios, esos consejos vienen de la eternidad. Y esos consejos son los que nos alimentan, son los que nos llenan de gozo, los que de alguna manera disipan toda nube de equivocación o toda duda que podamos tener a la hora de afrontar un problema, a la hora de tomar una decisión. Somos consejeros. Dios da sueños hasta los inconversos, pero la interpretación está reservada para los suyos. Por eso cuando nosotros tenemos sueños, cuando el Espíritu Santo nos guía y queremos aconsejar, tenemos que tener esa guía del Espíritu Santo. Punto número 4. El maestro es un investigador, y esto es muy importante, y en este punto me quiero parar. La pobreza en el léxico denota que la pobreza denota pobreza en el individuo, denota pobreza porque no leemos. Y muchas personas, y mucho más ahora, creemos que están en el ministerio y dirás: jolín, Antonio, no tiene por qué una persona ser culto. Vamos a ver, la Biblia entera, desde Génesis a Apocalipsis, no tiene ni un solo fallo, ni una sola falta de conjugación, ninguna falta de ortografía. El que lee la palabra, el que escudriña la palabra, el que investiga, habla de una manera correcta, sabe comunicar, usa un lenguaje claro, porque la Biblia es clara y no induce a error. ¿Cuántos ministros estamos viendo? No, es que el hermano no ha ido a la escuela, el hermano no ha estudiado. No, pero es que la Biblia es el libro por el cual puedes aprender mejor todas las cosas. Es el que te enseña. Mucha gente es verdad que ha aprendido a leer
leyendo la Biblia, pero es que la Biblia te enseña a comunicarte, te guía, te enseña cómo es el carácter del Padre. Y los que estamos al frente, los que estamos de alguna manera en el liderazgo, tenemos que ser investigadores. Cuando preparamos un mensaje o intentamos armar un consejo o una enseñanza, como decía mi profesor Raúl y Alejandro Abraham, las 4 texto, tema, tiempo, amén. Tenemos que coger un texto, tenemos que bregar con él, tenemos que meditarlo. No un día antes de la predicación coger un versículo, empezar a hablar de Salomón, de Sansón y Dalila, de Gedeón, de los 4 jinetes del Apocalipsis, y nos pensamos que a lo mejor dando un consejo con muchas historias, lo que estamos haciendo es quizá a lo mejor entreteniendo, pero no se lleva un mensaje concreto. Es muy importante que a la hora de investigar o queramos armar un mensaje, cojamos un versículo y breguemos con él, desmembremos ese versículo y busquemos una aplicación a la vida humana, porque a las personas a las que nos estamos dirigiendo son personas con una capacidad pensante, con una capacidad reflexiva, una capacidad que pueden entender. Entonces tenemos que preparar ese catering, tenemos que preparar ese alimento que vamos a dar pues en un devocional o en un estudio, o compartir en la calle o testificar. Es muy importante prepararse. Por eso el maestro tiene que ser un investigador. Yo mañana quiero predicar de los dones del Espíritu. Me tengo que ir a Corintios. Tengo que bregar con esos dones. Tengo que ir don por don estudiando, viendo el contexto, viendo por qué Pablo hablaba a la iglesia de esa manera. ¿Qué es lo que había en la iglesia? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Cuál era el contexto sociocultural? ¿Qué es lo que ocurría ahí? ¿Por qué Pablo habla de esa manera? Porque muchos de los errores que estamos cometiendo en este tiempo es que estamos metiendo leyes humanas y estamos haciendo doctrinas de leyes que son humanas. Sacamos un texto de contexto, le damos nuestra propia cultura y hacemos de ese texto algo universal y nada más lejos de la realidad. Tenemos que ver cuál es el corazón del Señor y si ese texto se puede aplicar para todas las iglesias. No tenemos que dejar de olvidarnos que son cartas que están escritas con una motivación para una iglesia en concreto. Cada iglesia tenía una problemática, la misma problemática que tenía Corintios no la tenía Éfeso o no la tenía Tesalónica. Entonces tenemos que ver realmente cuál es el trasfondo de todo y cuál es el corazón de corrección que el Señor ponía en Pablo, o podía poner en Pedro, o podía poner en tantos otros. Por eso, punto número 4, el maestro tiene que ser un investigador. Tiene que investigar, tiene que estudiar, tiene que leer y bregar con los versículos. Un punto muy importante del pastor o líder o padre o persona que está al frente: nunca está satisfecho. Nunca te tienes que quedar satisfecho. Siempre te llama, te engancha el estudiar más, el investigar, el escudriñar, en sumergirte en la palabra de Dios. Un ministro nunca está satisfecho. No dar lugar al estancamiento. Eso te lleva a la desidia. Podemos ver en la vida de muchas personas que están en el ministerio. Quizás están en el ministerio por promoción, o porque les tocó, o porque eran el hijo de, o porque le tocaba. Pero sin embargo, pues a lo mejor no había en él pues una motivación, ¿no? Y a lo mejor pasan los años y están en el mismo lugar, no han dado fruto, están estancados, llevan una vida de estancamiento en ese valle donde se come comida de cualquier tipo. Déjame decirte, como dice la Biblia, que aunque parezca un poco radical, el árbol que no da fruto es cortado y es desechado. Por eso, y más en este tiempo, a la hora de formar ministerios, a la hora de discipular, de encauzar, de ayudar a despegar el vuelo a las nuevas generaciones, es hacerles entender qué significa el ministerio y para qué vale. No vale para uno mismo. El ministerio empieza en los demás, no en uno mismo. No en querer ocupar un lugar, no en querer destacar, no en querer brillar,
porque eso es innegociable, la gloria es para Dios. Se puede medir, si algo se nos puede medir, es porque demos fruto, y alegrarse de que los hermanos den fruto, y alegrarse de que la gente se anime, ¿verdad?, a dar ese paso para poder servir. No solamente es en la predicación, a lo mejor pues quiere servir en muchas áreas que hay en la iglesia, hay muchísimas áreas en las que puede servir. No porque sea menos visto es menos importante. Por eso el Señor se despojó delante de los apóstoles, delante de Pedro, de ese manto que simbolizaba que era maestro, porque el Señor era maestro, era rabí, y se ciñó una toalla para lavarle los pies. Yo, Señor, no voy a dejar que me laves los pies. Pues lo siento mucho, amigo mío. Si no me dejas que yo haga esto contigo, no tendrás parte conmigo. Ahí crea un precedente de cómo tiene que ser el servicio. Pasa que el ser humano, el corazón del ser humano nunca cambia. El corazón del ser humano le gusta mucho la individualidad, le gusta mucho el brillar, le gusta mucho el destacar, y usar las cosas como el ministerio, como un pretexto para brillar. Pues dice la Biblia que es como metal que resuena o címbalo que retiñe, que busca las aplicaciones para impactar al oyente, no trasciende más allá que esa hora de culto y luego se disipa. Por eso lo importante es llenarte para poder dar. Uno da de lo que recibe. Somos lo que comemos. ¿Qué estamos comiendo? Comemos grasa, comemos azúcar, comemos cosas tóxicas. Lo que saldrá de nosotros es el producto de la digestión de todas esas cosas. Si yo como me alimento del Espíritu, de la palabra, de la comunión, del amor de Dios, de mí saldrá esa digestión, un fruto que será agradable, que será apacible, que será constructivo y para edificación de la iglesia. Punto número 5. El ministerio tiene que ser influyente, tiene que influir, tiene que ser penetrante, tiene que llevar a la gente que está alrededor de una manera con carácter y con carisma. Ahora bien, el carácter y el carisma son cosas también, atributos que te proporcionan el Espíritu. Cuando uno es influyente, uno es como tiene que ser sal y luz. Tenemos que motivar a los demás, a los que están alrededor, a que también cojan el remo y que ayuden, porque la iglesia no solamente reman dos, tienen que remar todos en la medida de cada uno, en la medida de las posibilidades de cada uno, porque tampoco se puede forzar. Amén. Pero todos tenemos parte, todos tenemos algo que aportar, porque un castillo se forma con muchas piedras. Cada piedra tiene su arista, cada piedra tiene su forma. Hay piedras grandes, hay piedras pequeñas, hay piedras puntiagudas, hay piedras que son más lisas, hay piedras que son cuadradas, y entre ellas pues hay fricciones. Pero sabemos que entre piedra y piedra hay un aglutinante, que es el cemento, que es lo que hace que peguen unas con otras. Ahí tenemos el amor de Dios, ahí podemos representar el Espíritu Santo. Entre una piedra lisa y una piedra puntiaguda pueden colocarse, y entre ellas está el sedimento, está el aglutinante, está ese cemento que es el Espíritu Santo. Todos conformamos ese muro que conforma ese castillo, esa iglesia, ese fuerte. Tiene que ser una autoridad. Punto número 6. Un ministro tiene que ser una autoridad. Ahora bien, nos encanta, se nos llena la boca la palabra autoridad. La autoridad delegada, yo soy la autoridad, yo soy la ley. ¿Cómo entendemos la autoridad? Puede oler a carne, puede oler a churrasco, puede oler a que queremos enseñorearnos de los demás, que usamos la disciplina como algo que alimentamos ese sentimiento de carnal, de sadismo, de ser sádico, y decir, pues ahora te voy a disciplinar, Cuando vemos que la palabra disciplina viene del campo semántico de la palabra discípulo, cuando uno disciplina, es una corrección con amor para edificación, nunca para destrucción, nunca para eliminar, nunca para desmembrar. Hay muchas veces que cuando las disciplinas están ejecutadas desde la carne, desde el fariseísmo más absoluto,
no solamente causa daño al que la recibe, sino a las personas que todavía están tomando leche espiritual y ven esa injusticia. Y al final esa circuncisión, como dice en Romanos, viene a ser incircuncisión, y por causa de esas malas gestiones el nombre de Dios es blasfemado. Llegará el día que el Espíritu Santo que está en nosotros nos guíe para que las disciplinas sean a través del Espíritu y sean para edificar y no sean para destruir y no sean para ejercer un dominio desmedido. El que ama disciplina, pero la disciplina es enseñanza. Hay muchas disciplinas. Está la disciplina de la esgrima, está la disciplina, pues hay muchos deportes que se llaman disciplina, del caballo, de la hípica, y esos son disciplinas. Cuando uno disciplina, está enseñando, está corrigiendo, para que lo haga bien, para que lo haga con amor, y no es doloroso. Puede ser que sea doloroso, pero al final el alumno que recibe esa disciplina lo agradece. Es una autoridad no se impone. Esto es muy importante, una autoridad no se impone. La autoridad te la otorga el Espíritu que está en ti y es el que te promociona. Y eso es muy importante, porque dice, lo tengo aquí apuntado, en 1 de Pedro 5:6, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La autoridad funciona también de esa manera. Es la mano de Dios la que en nosotros pone autoridad. Yo conozco muchos ministros que puedo reconocer en ellos el Espíritu Santo y hay algo en ellos que puedo percibir incluso en el perfume, en algo que me invita a estar con ellos. Te agrada estar con ellos y reconozco esa autoridad que el Espíritu Santo le otorga y no me queda más remedio que someterme y humillarme, someterme en el buen sentido de la palabra. No estamos hablando de un sodomismo, humillar a la gente, someterla con ese caciquismo. No, es algo voluntario. Pablo hablaba de que era preso de Cristo, pero preso por su propia voluntad, por amor. Es el amor lo que nos lleva al sometimiento a la autoridad. Y esa autoridad es amor. Yo cuando conocí a Dios fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. Pero yo cuando escuché su voz, yo no estaba preparado. O como hay muchos que dicen, no hermano, es que tú para recibir al Señor, para el bautismo, tienes que prepararte, tienes que estar en santidad. Yo os puedo asegurar, y lo digo bajo la experiencia propia, que el Señor se me mostró en el momento más oscuro de mi vida, en el momento que estaba más apartado. Yo dije, hasta aquí, Señor, o haces tú algo, o yo ya me abandono. En ese preciso instante, cuando yo dije esas palabras, un siervo al cual yo no conocía, y ahora sí tengo una buena amistad desde entonces, pude reconocer, pude escuchar la voz de Dios. Y sí os puedo decir que tenía una voz de autoridad, pero a la vez que era una voz de autoridad, era una voz que estaba llena de amor. Me invadía, me llenaba, me protegía, pero a la vez me llevaba a obedecer esa voz. Qué importante es, y más en este tiempo, escuchar la voz de Dios. Qué importante es que la autoridad no se imponga, sino que se reconoce. ¿Sabes por qué también? Por la vida del ministerio, por el andar. Estamos viendo gente que está muy preparada en nivel teológico, a nivel de enseñanza, a nivel pues de tantas cosas, de recursos, pero luego vemos su vida ahí, a su caminar, y yo puedo ver la autoridad de una persona por su forma de caminar, porque se corresponde con lo que está diciendo, con lo que está predicando, con lo que está impartiendo o enseñando, por su ejemplo. El ministro tiene que ser ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo. No somos perfectos, andamos en un camino de perfección, eso está claro, pero tenemos que ser un ejemplo. Por eso cuando decidimos dar ese paso de servir, marca un antes y un después en nuestra vida.
tenemos que vivir de una manera diferente. Apartarnos para Dios no significa irte a un monte y alejarte de todo, significa de apartarte de todo aquello que pueda hacer que se despierte la tentación en ti, ¿verdad? Y puedas caer y la gente te pueda ver. Porque quieras que no, el ser humano es así, el ser humano innegablemente funciona por lo que ve, ¿verdad? Nosotros leemos Biblias, pero las personas que no conocen del Señor leen personas. ¿Qué pasó en Tesalónica? A mí me gusta mucho poner este ejemplo. Dice Pablo: no tengo nada que deciros en cuanto a la predicación. Excelente. Tesalónica, excelente. Pero sí os tengo que decir que a causa de vuestro comportamiento se convirtieron los que estaban al lado. Todos los de Macedonia, todos los de Acaya, vieron vuestro caminar, vieron vuestro proceder, vieron cómo os tratabais los unos a los otros, y eso hizo el convertirse, el reconocer la obra de Dios en cada uno. Hoy escuchaba en un TikTok a este pastor, a Miguel Díez, diciendo: mujer, no le des con la Biblia a tu marido, y venga bibliazos, y otro bibliazo, y la Biblia para arriba, y la Biblia para abajo, lanzándole versículos a maridos que no conocen de Dios, y el marido dirá: déjame en paz, y al final lo acaban aborreciendo. Es mejor con el testimonio, es mejor con el ejemplo. Una de las cosas por las cuales yo vine a los pies de Cristo fue por lo tengo que decir, por el comportamiento de mi esposa, porque era una mujer que sí es verdad que siempre me estaba martilleando con palabra, pero eso no me hacía a mí disuadirme o persuadirme de la vida que yo estaba llevando. A mí me empezó a romper los esquemas cuando yo veía que, aunque yo me portase mal, ella me trataba con amor. Eso fue lo que me rompió los esquemas. Por eso el maestro tiene que ser ejemplo con su vida. Esto que voy a decir ahora no quiero que cause controversia. No permita la familiaridad. ¿Hasta dónde quiero llegar con esto? Hay un dicho que dice que ninguno es profeta, ¿verdad?, en su propia tierra. Y es verdad que cuando uno tiene mucha cercanía, ¿no?, o tú estás en la iglesia y alguien va a participar de la palabra, va a dar un consejo o va a dar un devocional. Ah, sí, fulano de tal, sí, hombre, yo desayuno con él todos los días. A veces esa cercanía con las personas que están liderando está bien, pero hay que saber medirlo a través del Espíritu, para no caer en demasiada familiaridad y que esa autoridad se pueda llegar a disipar o a perder. Es importante tener un equilibrio de maestro. Vuelvo a repetir, no significa que uno se enseñoree, sino que esa autoridad también hay que cuidarla. Amén. Y punto número 7, esto también es muy importante y con esto finalizamos. El ministro, el maestro, el padre, el líder, el dirigente, tiene que ser creativo. El Espíritu Santo tiene también esa facultad de ser creativo. Tenemos que ser creativos, tenemos que usar lo que Dios nos da para poder ser dinámicos, para poder también atraer la atención de la gente, pero no atraerla no de una manera fuera para llevarlo a otros sitios, sino usar recursos para llevarlos al destino. Hay que ser creativo, porque Dios es creativo, la creatividad es importante. Hay muchos métodos de enseñanza, dinámicas, hacer un PowerPoint, hacer esquemas, hacer un resumen de un estudio, preparar una enseñanza y entregarla para que el alumno o el discípulo lo tenga mucho más fácil a la hora de asimilarlo. Estos son estos 7 puntos que yo les quería compartir en esta noche. Y antes de dar final a esta breve enseñanza, yo quisiera dar el teléfono del estudio por si alguien está escuchando y se decide a llamar y a compartir algo. Es el 645-855-351. Si quieres llamar, ahora es el momento, cuando son las 1 de la mañana. Y qué decirles, pues que esto es un estudio que es para tomar nota, para meditar. Espero que en este tiempo pues haya sido un tiempo de enseñanza donde ya han podido a grandes rasgos ver el esquema que he querido transmitirles. Amén.
Pues Señor, te damos gracias en esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a ser maestros, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu corazón. Ayúdanos a seguir por las sendas antiguas, por las sendas que tú nos marcaste en un principio, Señor. No, Señor, teniendo por encima la tradición, no teniendo por encima leyes humanas, sino la guía gloriosa del Espíritu Santo, que nos guíe en todo momento, que nos lleve, Señor, a reconocer, Señor, la autoridad, Señor, a someternos, Señor, a ser obedientes, a dar fruto, Señor, sobre todo, a ayudar al perdido, a ser luz y sal de la tierra, no a ser luz y sal de una pecera o de 4 paredes, porque tú dices, Señor, en tu palabra que la iglesia somos los llamados afuera, a todo lugar, en este tiempo que tú nos has permitido estar en la tierra, para anunciar, para ser testigos por toda Judea, Samaria, toda Jerusalén, Judea, Samaria, y dice hasta lo último de la tierra. No prohibir por prohibir. Ayúdanos, Señor, a formar líderes, a formar siervos, a formar discípulos que tengan esa capacidad volutiva de poder elegir, esa capacidad de poder discernir, de poder coger lo bueno y desechar lo malo, que no tengamos que andar como niños detrás de ellos, esto sí, esto no, con prohibiciones. Ayúdanos a que tengamos la suficiente madurez para poder elegir correctamente, y ayúdanos, Señor, a disciplinar con amor, a disciplinar con ese bálsamo que es del Espíritu, a disciplinar con la guía gloriosa del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser referentes, a ser ejemplo, a que tengamos ese carisma, a que tengamos ese carácter, como tú nos has enseñado, Señor, de samaritanos. Gracias por todo, Señor, en esta noche. Te damos gracias por tu misericordia. Y yo te ruego, Señor, por todas aquellas personas que están escuchando, que tú los bendigas, Señor, y que tú tengas un encuentro con ellos. Te damos gracias por todo y en todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, con esto me despido y en breve estaremos otra vez aquí, emitiendo en directo, Dios mediante. Me despido de este lugar, pero no de su presencia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Buenas noches.